Recuerdo muy bien aquella espantosa y terrorífica noche. Me llamo Carla. Esa noche iba como pasajera en un autobús en una carretera de México que está entre la sierra. El autobús iba casi lleno. De esto ya tiene poco más de 10 años, pero aún me da escalofríos acordarme de aquello que nos pasó. Eran apenas como las 9 de la noche. Recuerdo que se acababa de terminar una película que el chofer había puesto y después apagó los televisores para ponernos solo música. Era muy común en ese entonces que los autobuses pusieran música si no estaban pasando películas en aquellas pequeñas teles. Todo iba muy normal y dieron las 11 de la noche, cuando veníamos precisamente subiendo la sierra. Algunas personas ya estaban dormidas, pero yo aún venía despierta, pues tenía a mi hijo de 4 años y no podía dormirme por venirlo cuidando. La música sonaba mientras veía la oscuridad inminente hacia afuera. De pronto se escuchó un ruido muy fuerte en las bocinas, como cuando algo hace interferencia, pero fue tan fuerte que muchas personas se despertaron, incluyendo mi hijo. Y en ese momento, algo horrible se empezó a escuchar. Era la voz de una mujer gritando pidiendo auxilio, seguido de muchos gritos desesperados y palabras que no se le entendían por la fuerza en sus gritos melancólicos, casi como si fuera una película de terror. Pero de inmediato supimos que algo oscuro había en esa grabación, y supimos que era real, pues la mujer dio su ubicación. Mencionó 1 kilómetro en esa misma sierra, y por lo poco que pudo alcanzar a escuchar, dijo que la habían atacado un grupo armado mientras ella iba en su tráiler. El chofer del autobús intentaba bajar el volumen para que nosotros no escucháramos, pero no podía. Nos pedía disculpas y nos decía que no entendía qué estaba pasando. La chica seguía gritando y llorando desconsoladamente, terminando con una frase: "No pasen por aquí". Después de eso, la música volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Todos estábamos muy asustados y alarmados. Aunque no pasaríamos por ese tramo, sentíamos mucho miedo. Yo me moría del susto, pues tenía a mi hijo pequeño, quien por cierto, después de escuchar semejante cosa, comenzó a llorar y fue muy difícil calmarlo. El chofer del autobús nos decía que guardáramos la calma, que todo estaba bien y que no iba a pasar nada. Pero es que era inevitable sentir temor. A los pocos minutos llegamos a una central de autobuses donde algunas personas se bajarían o subirían, y ahí nos dio tiempo a los que seguiríamos el viaje de bajar al baño 5 minutos. Casi todos bajaron, pero yo me quedé para cuestionar al chofer, pues tenía mucho miedo por mi hijo, y aquellos lamentos tan desgarradores de la mujer no se me borraban de la cabeza. Él me dijo que me diría la verdad para que me tranquilizara, y yo lo escuché atentamente. Me dijo que no era la primera vez que aquello ocurría, y que tampoco éramos los únicos que habíamos escuchado eso, pues a otros de sus compañeros también les había pasado en semanas o meses anteriores, mientras pasaban por esa zona. Él me contó que una mujer que era trailera, hace algunos pocos años había sido interceptada por una banda delictiva en ese kilómetro, pues la confundieron con otra persona que era su enemiga. Simplemente la desaparecieron. Solo encontraron su tráiler, pero ya nadie nunca volvió a saber de ella. No tenía mucho que eso empezó a suceder tanto como en autobuses y camiones. De un momento a otro y sin aviso la radio hace interferencia, y eso se empieza a escuchar de la nada. Por eso estaba seguro de que nada malo iba a pasar, pues era solamente el alma de aquella mujer, que al parecer le quitaron la vida de una manera muy cruel. Y quiero advertir a todos los que vayan a pasar por ahí. Al escuchar aquello sentí mucha tristeza, pero el miedo no se fue de mí. Al contrario, estaba escuchando a alguien sin vida. Aquello fue muy traumático y más estando completamente solos, en medio de la sierra en la oscuridad. Escuchar aquello fue demasiado. Aun cuando me acuerdo me dan escalofríos, pues sus gritos eran demasiado horribles de escuchar, llenos de miedo y con mucho dolor. Y eso es algo que no le deseo a nadie escuchar jamás.
Mi nombre es René López y he trabajado por mucho tiempo para una compañía de transporte como chofer. Mucha gente al conocerme y saber mi oficio me preguntan si he visto algo paranormal en las carreteras cuando viajo en la madrugada, o que si tengo anécdotas de ese tipo. Y la respuesta es que sí. Pues siendo honestos, uno se expone a eso y a muchas otras cosas peores viajando por las noches, y más por territorio mexicano. Pero esta historia en específico es algo diferente, pero igual de tétrica en mi opinión. Un día recibí órdenes de mi superior, donde me decía que tal día tenía que ser chofer para una escuela que había contratado uno de nuestros autobuses, para hacer una excursión con un grupo pequeño de estudiantes. El viaje sería de 9 horas y me eligieron a mí para ser el chofer. Yo con gusto accedí, así que esa tarde me presenté en el colegio ya con la unidad, pues desde ahí partiríamos. Recuerdo que al llegar a la escuela todavía era muy temprano. A los alumnos se les había citado a las 7 de la tarde, pero yo llegué como a las 6 para llenar algunos papeles y todo el protocolo necesario. Pues como sabrán, es mucha responsabilidad transportar a estudiantes menores de edad. Todos irían sin padres, únicamente con 2 maestras a su cuidado. Cuando salí de la oficina de la escuela e iba al autobús para encenderlo y que el aire comenzara a enfriar, noté que una chica ya estaba sentada en un asiento pegada a la ventanilla del autobús, lo cual se me hizo extraño porque, para empezar, yo estaba seguro que había dejado la puerta cerrada, y además el autobús estaba muy caliente por dentro, pues el aire estaba apagado y el sol le pegaba directo. Yo abrí la puerta y le dije a la chica que por favor se bajara, que sus maestras le indicarían cuando ya pudieran subirse, ella y sus demás compañeros. Pero la joven solo se me quedaba viendo. Nunca me respondió. A mí no me quedó de otra más que ir con una de las maestras para comentarle lo que ocurría con esa joven, y le hiciera entender que tenía que bajarse del autobús y esperar en el patio de la escuela, con sus demás compañeros que ya habían llegado. La maestra, con una cara de molestia, me comentó que aún no empezaba el viaje y ya la estaban desobedeciendo. Así que fue rápidamente a bajar a la joven del autobús. Pero cuando ambos subimos a este, no había nadie ahí. La maestra revisó el baño y también se encontraba vacío. Pensamos que la joven se había bajado rápido cuando vio que yo fui por una de sus maestras, pues temía ser regañada. Pero, en fin. Se llegó la hora y por fin los jóvenes empezaron a abordar el autobús. Yo estaba parado en la puerta de este junto con una de las maestras, verificando que todos subieran con sus respectivos permisos firmados por sus padres. Lo que se me hizo raro fue que nunca vi subir a la joven que había visto anteriormente, sentada en el autobús. Pero al comentarle a la maestra, ella me dijo que ya eran todos. Sí, se me hizo muy extraño, pero ya íbamos unos minutos atrasados. Así que solo ingresé al autobús y empezamos el viaje siendo pasadas de las 8 de la noche. Ya estando en carretera, el viaje transcurría normal. Pasaron las horas y a eso de la medianoche, ya todos los jóvenes iban dormidos al igual que las maestras. Yo escuchaba la radio mientras conducía por aquella carretera oscura. Pero de pronto algo sucedió. Unas jóvenes que iban en los asientos del fondo vinieron hasta el frente donde iban sus maestras, justo atrás de mí, y se quejaban con ellas de que alguien les había quitado sus cobijas en repetidas ocasiones mientras dormían, que sintieron como alguien se las jaló tirándolas al suelo, pero que no pudieron ver quién era. Vi que una de las maestras se levantó y fue hasta el fondo. No sé qué tanto hizo, pero al regresar escuché que le dijo a la otra maestra que los demás alumnos iban completamente dormidos, que despertó a los que iban enseguida y enfrente de estas chicas, pero que no sabían de qué les estaban hablando. Negaron haber sido ellos, pues estaban durmiendo también. Así quedó por el momento. Pasó alrededor de 1 hora cuando de nuevo, las mismas 2 chicas de los asientos de atrás regresaron a quejarse con sus maestras, enojadas y asustadas, pues las 2 habían sentido cómo les jalaban el cabello mientras dormían. Pero dicen que esta vez sí despertaron de inmediato, y no había nadie de sus compañeros levantado. Todos se encontraban durmiendo. Una de ellas incluso checó el baño para ver si ahí se encontraba el bromista, pero estaba completamente vacío. Les pedían a las maestras que las cambiaran de lugar, pero una de las maestras le dijo que era imposible, pues ya no había lugares disponibles y sus compañeros estaban dormidos.
Solamente había un lugar vacío a mitad del camión, justo del lado de la ventanilla, pero en el otro asiento venía un joven quien también estaba dormido. Así que las chicas se resignaron y volvieron a sus lugares. Íbamos a mitad de camino y llegamos a una gasolinera con restaurante y baños públicos. La maestra despertó a los jóvenes por si alguno quería comer o quería ir al baño, y todos quisieron bajar, al menos para estirarse. Yo aproveché y también fui al baño, pero al regresar al camión aún todos estaban en la gasolinera, pues les habían dado 10 minutos y apenas iban 5. Pero al acercarme al camión, vi de nuevo sentada en el asiento que venía desocupado, aquella misma joven que había visto antes de que comenzara el viaje. Podía verla claramente. Al ver a la joven sí me impresioné, pues como ya les había comentado, nunca la vi ingresar al camión cuando todos sus compañeros lo hicieron. Así que subí rápido al camión para preguntarle que cómo había entrado sin que nadie se diera cuenta, o dónde se había escondido. Pero cuando subí al camión, de nuevo la chica ya no estaba. En ningún lado. Sí sentí algo de miedo, pues ya era demasiado raro. Agregando a lo que había escuchado de las otras niñas, que les habían hecho travesuras en el trayecto y que no pudieron ver quién fue. Quería ir a comentarle a las maestras, pero ya venían con todo y alumnos, así que ya no tuvo oportunidad. Todos se subieron y seguimos nuestro viaje. Ya era muy entrada la noche. Los jóvenes se volvieron a quedar dormidos. Las maestras venían platicando, pero de pronto hubo silencio, y ya todos dormían. Y fue ahí cuando volví a ver a esta chica, caminando en medio del pasillo hacia atrás. Así que yo le grité que se parara, pero en eso escuché a una de las maestras despertarse, preguntándome que a quién le hablaba. Le respondí que a una de sus alumnas que estaba despierta, pero cuando volteamos a ver, ya no había nadie. Fue entonces cuando decidí contarle todo lo ocurrido. Desde antes de empezar el viaje, la maestra estaba escuchando atenta, y la veía con miedo, pero al mismo tiempo sorprendida. Ella sacó una fotografía en su celular y me preguntó, ¿es ella? A lo cual yo le respondí que sí, que era la misma joven que había estado viendo todo ese tiempo. Ella se tapó su boca con cara de sorprendida y se bajó de su asiento para ponerse al lado de mí y contarme en voz baja lo que había ocurrido con ella. Me contó que ella era una estudiante más de ese grupo, quien por cierto estaba muy emocionada por hacer ese viaje, ya que sus padres les habían firmado la autorización y había hecho los pagos. Pero unas semanas antes del viaje, la joven había sido atropellada cruzando una avenida y había perdido la vida al instante. Aquello había sido muy triste, pero no podían cancelar el viaje pues todo ya estaba pagado. Yo escuchaba muy sorprendido, pero creí todo lo que me contó, pues yo mismo la había visto y desaparecía como por arte de magia. Sabía que no estaba viva. También me comentó que las compañeras de atrás, las que se habían quejado anteriormente de que les jalaban el cabello, ellas la molestaban mucho en la escuela, pues era lo que se les considera entre comillas, las populares. Y la otra chica no tenía muchos amigos, más que el joven que venía sentado solo. Por eso siempre que la veía, estaba sentado en ese asiento, donde venía aquel joven. Ambos veníamos con escalofríos. La maestra todo el tiempo iba volteando hacia atrás para ver si la veía, y también para cuidar de sus alumnos, pero ya no la volvimos a ver. Únicamente al regreso, antes de abordar el camión, un joven gritó una grosería, contándoles a sus compañeros que había visto a Renata. Así se llamaba la joven, a lo cual todos empezaron a hacerle burla, pues nadie le creyó y pensaron que nada más quería llamar la atención. Pero la maestra y yo nos volteamos a ver, pues por supuesto que sí le creímos, que la vio ahí sentada donde mismo. Yo ya no la volví a ver, y tampoco pasó nada paranormal en el camino, pues la maestra venía muy al pendiente toda la noche, y también tenía un rosario donde pedía por ella, y por su eterno descanso.
Tal vez sí funcionó, pues como ya dije, no la volvió a ver. Hasta aquí mi historia. Esa fue la vez que más cerca he visto a un fantasma. Me dio mucha tristeza su historia, y sus ganas de ir a ese viaje hicieron que acudiera, aún estando muerta. Trabajo como chofer para una línea de autobuses mexicana. Tengo más de 20 años en esta labor y cuento con muchas historias de cosas extrañas que me han sucedido a lo largo de los años. Mi nombre es José Luis, y esto que les contaré me sucedió cuando yo apenas era un novato. Fue en mis primeros años como chofer de autobuses, y fue algo inolvidable para mí, por el miedo y trauma que esto me provocó. Una noche venía transportando a pocos pasajeros de Ciudad de México a Veracruz. Aunque no recuerdo la hora exacta, sí sé que pasaba de la medianoche, y en una de las autopistas se había ocurrido un choque muy grande, así que estaba el tráfico completamente detenido. Quedé justamente al lado de una salida de aquella autopista. Mi compañero me dijo que me saliera y que tomara ese camino, que era un poco más largo, pero en esta situación sería mucho más rápido. A lo cual yo le decía que no, pues se supone que no debemos desviarnos de nuestras rutas. Pero él me dijo que no pasaría nada, pues él muchas veces lo había hecho y de todas formas llegaba al destino acordado. Como aquello iba para largo, le hice caso, pues yo era novato y él ya tenía mucha experiencia, así que me dejé influenciar y le hice caso. Nos fuimos por una carretera que era más peligrosa según los letreros, por eso habían construido esa autopista de la cual nos salimos. Yo iba algo nervioso y conducía con mucha precaución, pues estaba demasiado oscuro y aquella carretera parecía abandonada. Nadie más iba conduciendo por ahí. Nunca había ningún carro pasar ni delante ni atrás de mí. Parecía que éramos los únicos que habíamos tomado ese camino. Era como una carretera fantasma. Ya veníamos muy adentrados en ese tramo cuando de pronto vemos a lo lejos algo moverse entre el monte. Entre más nos acercábamos, más podíamos ver que se trataba de personas saliendo del monte. O eso creíamos. Se veían siluetas como de personas, que nos hacían señas como pidiendo ayuda y que los dejáramos subir al camión. Mi compañero me dijo: ignóralos, tú sigue conduciendo. Por nada del mundo te vayas a detener. Yo le pregunté que por qué me decía eso, que eran personas que tal vez habían tenido un accidente. Mínimo teníamos que llamar a emergencias, pero él me respondió con algo que me llenó de terror. Me dijo que esas siluetas no eran gente viva, que esa carretera era conocida por todas aquellas almas que habían tenido accidentes allí y habían quedado atrapadas en esa carretera, que había muchas leyendas al respecto, pero que a él nunca le había tocado verlas, pues nunca había pasado de noche por ahí. Lo más extraño era que, por más que avanzaba, las personas seguían estando en la misma distancia. Las seguíamos viendo igual de lejos que al inicio. Parecía como si estuvieran avanzando a la misma velocidad que nosotros, pero viendo frente al autobús y pidiendo ayuda. Era todo demasiado retorcido. Yo ya quería salir de allí, pero nos faltaba más de una hora para poder hacerlo. De pronto escuchamos que una señora se levantó y fue hasta enfrente para preguntarnos que por qué habíamos tomado ese camino. Ella era veracruzana y siempre viajaba de Ciudad de México a Veracruz, y sabía perfectamente la historia de aquella ruta. Nos reclamó al mismo tiempo que veía asombrada aquellas siluetas pidiendo ayuda, mientras se persinaba y le temblaba la voz. Después nos hizo responsables de que si algo nos pasaba, sería nuestra culpa. Yo iba muy nervioso, no solo por aquello paranormal, sino que también sabía que la señora nos iba a delatar con la compañía, y tal vez nos despedirían. Salimos de aquel tramo por fin y aquellas personas solamente se desvanecieron en la oscuridad. Yo venía más que nervioso. Todo me temblaba y no podía creer lo que vi. Ya quería llegar a casa para contárselo a mi esposa y deshogarme, aunque a ella le encantan estas cosas paranormales. La señora, por lo visto, no puso queja, pues ni a mí ni a mi compañero nos llamaron la atención siquiera. Pero eso sí,
Jamás volví a pasar por esa ruta. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Esta historia nos sucedió a un grupo de personas, quienes éramos pasajeros de aquel autobús. Me llamo Oscar y quiero compartirles esta anécdota que sucedió a principios de los 2000, mientras viajaba de Guerrero hacia la Ciudad de México en un autobús. Salió a eso de las 9 de la noche. No venía lleno, pero se había una cantidad considerable de pasajeros. Yo tomé el segundo asiento de adelante para atrás, es decir, venía casi al frente y del lado de la ventanilla. Emprendimos el viaje con mucha tranquilidad. Yo iba a visitar a mis padres, a quienes ya tenía muchos meses sin ver. Ya muy adentrados en la carretera y en la noche. No sé exacto en qué tramo fue, pero de pronto el camión empezó como a tambalearse. Recuerdo que yo venía dormido y me desperté de golpe, así como muchos otros pasajeros, quienes al igual que yo nos asustamos mucho. El chofer logró detener el autobús para que aquello no terminara en tragedia, y terminamos a la orilla de la carretera, y por poco y nos metíamos al monte. El conductor nos dijo que no nos asustáramos, que ya todo estaba bien, pero que no sabía qué había sucedido, que parecía que alguna de las llantas se había reventado. Por eso perdió el control por unos segundos y el autobús se tambaleó de esa manera, pero que pediría ayuda y bajaría a revisar el autobús. Todos permanecimos sentados. Yo, la verdad, algo fastidiado, pues ahora tardaríamos mucho más en llegar a nuestro destino, pero no quedaba más que esperar. Como yo iba en ventanilla del lado derecho, pude ver al conductor bajarse y revisar una de las llantas. Yo no lo estaba observando todo el tiempo, simplemente cerraba mis ojos con la esperanza de que no fuera nada grave y pudiéramos irnos pronto. Recuerdo que más gente que iba de ese lado se asomaba para tratar de ver qué ocurría, pero se veía muy poco por la oscuridad que había, y el monte con la hierba tan crecida, cerca de donde estaba el chofer para poder checar la llanta. De hecho, me daba nervio de que algún animal le picara o algo por el estilo. En una de esas veces que volví a voltear a ver al chofer, este se encontraba ya de pie, y apenas se dirigía a la entrada del autobús. Pero en cuestión de segundos, algo, no puedo explicarles qué cosa era, lo tomó de su pantorrilla y lo jaló hacia el monte, tumbándolo en un instante y arrastrándolo fuera de la vista de todos. Yo me quedé impresionado. No reaccioné al momento y no dije nada. Solamente escuchaba a unas señoras gritando que algo se había llevado al chofer, mientras todos los pasajeros del lado contrario corrían hacia las ventanas de nuestro lado para ver de qué estaban hablando aquellas señoras. Cuando reaccioné, volteé hacia atrás y vi a todos asomándose por las ventanas, pegados unos con otros para poder ver, y las señoras explicaban todo lo que habían visto. No sabían decirles a las demás personas qué cosa había agarrado al chofer, pero yo se había logrado ver, por un segundo, aquella cosa. Era una mano, como la de un humano, pero con mucho pelo como tienen los animales. Por eso fue mi estado de shock. Yo no quise decir nada, pues tal vez me tomarían de loco. Solamente confirmé que también había visto cómo lo jalaban, pero hasta ahí. Los pasajeros hombres decidieron bajar en conjunto para auxiliar al chofer. Yo por supuesto me les uní y éramos como 5 hombres los que bajamos con mucho cuidado del camión. Uno de ellos cargaba con una pequeña linterna con él. En ese entonces no era común tener celular, y los que había no tenían función de lámpara ni mucho menos. Así que únicamente contábamos con esa lamparita de aquel señor, quien se puso delante de nosotros para poder alusar, mientras otros movían la hierba con la mano o con ramas. Todos le gritábamos al chofer que dónde estaba, pero nunca hubo respuesta, ni rastro de él. Ya no quisimos adentrarnos más en el monte, pues no queríamos ponernos en riesgo tampoco nosotros. Así que decidimos subir de nuevo al camión y esperar la ayuda. Casi no pasaban coches por las altas horas de la madrugada. Algunas señoras estaban llorando del miedo y la incertidumbre.
La tensión dentro del camión se podía sentir, pues todos los que nos encontrábamos allí estábamos completamente vulnerables a cualquier cosa. Nos encontrábamos varados en un lugar donde una cosa se llevó al chofer de la nada y no sabíamos ni siquiera qué era. Pasaron 2 horas cuando por fin llegaron las unidades. A nosotros nos pasaron a otro camión para llevarnos a nuestro destino, y la policía se quedó ahí buscando al chofer, armados y listos para cualquier cosa. Después de eso, nosotros nos retiramos y llegamos a Ciudad de México sin saber qué había ocurrido. Pero lo que sí supimos fue que nunca encontraron al chofer. Solamente encontraron un zapato que su esposa confirmó después que era de él, pero no había rastro de su persona. Aunque toda la zona fue rastreada por perros y policías, nunca lograron encontrar a aquel pobre hombre. Antes de que piensen mal de mí, yo sí le dije a un oficial lo que vi, pero por su mirada supe que no me creyó, y ya no podía hacer nada más, pues sabía que era algo difícil de creer. Eviten siempre entrar al monte, aunque quieran hacer sus necesidades, más aún siendo de noche, ya que de verdad no sabemos todo lo que pueda habitar en esos lugares, muy solitarios por las noches. Esta historia la cuento con mucho respeto para la familia de aquel hombre, víctima de algo desconocido.